Problema 2. Seguimos con aletas. El problema 2 nos dice, sobre una superficie cuadrada de aluminio con una conductividad de 237 vatios partido metro y Kelvin, se colocan una serie de aletas tal y como se muestra en la figura. Pues la figura es esta. Está la superficie de aluminio y las aletas son así. Vale, dibujamos únicamente pues una parte de la superficie de aluminio. Nos da la separación entre los ejes de las aletas, 20 milímetros, tanto en horizontal como en vertical. 20 milímetros. Cada lado consta de un total de 25 aletas de aluminio de diámetro 10 milímetros. El diámetro de las aletas son 10 milímetros y tenemos 25 aletas en cada lado. Ahora contaremos cuántas hay en total, pues 25 por 25. De aluminio de diámetro 10 y altura 40 milímetros. La longitud de la aleta son 40 milímetros. Si la superficie de la base se encuentra a 100 grados centígrados, y por condiciones de diseño sus dimensiones deben ser tales que contengan todas las aletas, tal y como está dibujado ahí, se pide determinar, apartado A, la potencia total disipada por el conjunto si está rodeado de aire a 30 grados centígrados y coeficiente de convección 10 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Y B, la eficiencia global y la eficacia global de todo el conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, pues el problema típico, ¿vale? No debe suponer ninguna historia. Vamos a calcular la potencia con las fórmulas que tenemos. Teníamos 3 casos, nosotros vamos a utilizar en un principio el caso 2, ¿vale? Que es el menos complejo y no se nos va mucho de precisión. Vale. Caso 2. Pues la ecuación de la potencia para el caso 2 la buscamos la potencia de una aleta es temperatura reducida en la base por el área transversal por K por M por la tangente hiperbólica de M por la longitud corregida. La longitud corregida es la longitud de la aleta más el área transversal partido por el perímetro.
m al cuadrado es h por p partido por k y por el área transversal. ¿Vale? Esto es para una aleta. Pues vamos a calcular la potencia transmitida por la aleta y luego veremos cuántas aletas tenemos y la potencia que se transmite en los huecos que hay de las aletas, ¿vale? Que eso también transmite potencia. Vamos a calcular primero L corregida y M. Tendríamos que el área transversal de una aleta es pi r cuadrado, pi por el radio de la aleta, que son 5 milímetros, 0,005 al cuadrado. Pues no me trae la calculadora. Muy bien. La calculadora. Pi por 0,005 al cuadrado es 7,85 por 10 a la menos 5. Metros cuadrados. El perímetro es 2 pi r o pi por d directamente. Pi por 0,01. Pues 3, bueno, vamos a hacerlo exacto, pi por 0,01. Nos sale 0,0314. 314 metros. Por tanto, la longitud corregida es L, que son 0,04 metros, más 7,85 por 10 a la menos 5, entre 0,0314 por 10 a la menos 5 más 0,04 nos sale 0,0425 metros. Podemos calcular m cuadrado, h es 10, el perímetro 0,0314, k es 237 y el área transversal 7,85 por 10 a la menos 4, menos 5. Pues 0,314 entre 237 entre 7,85 por 10 a la menos 5, 16,88. Por tanto, m es la raíz cuadrada 4,11. Con esto ya podemos calcular la potencia de una aleta. La temperatura corregida en la base, T0 menos T alfa. T0 es 100, T alfa es 30, por tanto 70 grados centígrados. Lo sustituimos todo y tendríamos 70 por 7,85 por 10 a la menos 5 por K 237 por M 4,11 por la tangente hiperbólica de M 4,11 por LC 0,0425. A ver, tangente hiperbólica de 4,11 por 0,0425 por 4,11 por 237
por 7,85 por 10 a la menos 5 por 70, 0,926 vatios. 926 vatios. Una aleta, ¿vale? La potencia disipada por una aleta. ¿Cuántas aletas tenemos? Pues 25 en cada fila, 25 por 25. ...625 aletas. Por tanto, la potencia disipada por las 625 aletas, todas las aletas, es 0,926 por 625. Con 75 vatios. ¿Vale? Pero eso no es la potencia total. Porque faltan los huecos. Donde no hay aletas también hay una disipación de calor. Hay que calcular ese hueco. Entonces, ¿cuánto mide la placa? Eso no nos lo dicen. Nos dan la separación que hay entre los ejes de las aletas y el número de aletas. Pues si tenemos 25 aletas, aquí en esta columna, tenemos 24 huecos. Es decir, que la longitud de la placa de aluminio, vamos a llamarla LA, claro, si tienes 25 aletas tienes 24 huecos. 24 huecos de 20 milímetros entre ellas. Bueno, fíjate, aquí hay 2 aletas y un hueco. Aquí hay 3 aletas y 2 huecos. Siempre hay un hueco menos del número de aletas. Por tanto, son 24 huecos de 20 milímetros más el radio de la aleta por aquí y el radio de la aleta que está por abajo, más 2 veces el radio, es decir, más el diámetro, más 10. ¿El hueco no son 10? El hueco, 20. Si el 20 del centro a centro. Está así. No, pero no estamos calculando el hueco. Estamos calculando la longitud de la placa. ¿Vale? La longitud total. Luego le restaremos el área de las aletas. Y ya está. 24 por 20, 480 más 10, 490 milímetros. Es decir, 0,49 metros. Y el área de la superficie de aluminio, pues 0,49 al cuadrado, menos lo que ocupa las aletas, que es el área transversal. 625 aletas por 7,85 por 10 a la menos 5. 0,49 al cuadrado menos 625 por 7,85 por 10 a la menos 5. Eso da 0,191 metros cuadrados. Por tanto, la potencia disipada
por esa superficie donde no están las aletas será, por convección normal y corriente, el área por el coeficiente de película por T sub 0 menos T alfa. 0,191 por 10 por 100 menos 30. Y eso da 1,91 por 70. 133,7. Vatios. Por tanto, la potencia total disipada es la suma de las dos. 133,7 más 578,75. $712,45 vatios. ¿Vale? Y por último nos piden, en el apartado B, me están pidiendo la eficiencia y la eficacia. ¿Vale? Ya lo vimos ayer. Tenemos, por un lado, que la eficiencia de la aleta, de una aleta, es la potencia real de la aleta partido por la potencia ideal. La potencia real, pues la hemos calculado, ¿vale? De una aleta, 0,926 vatios. La potencia ideal es el área transversal por el coeficiente de película por T sub 0 menos T alfa, es decir, se considera la potencia ideal que toda la aleta está a la misma temperatura y es la temperatura de la base. Por tanto, esa potencia ideal sería 7,85 por 10 a la menos 5 por 10 por 100 menos 30. 70 por 10, 700, 700 por 7,85 por 10 a la menos 5, 0,0 5495.
Por tanto, la eficiencia 0,926 partido por 0,05495. Y 16,85. No, perdón, esto es el área que está transmitiendo, esta es AS, no es AT, Decía yo que esto sería muy pequeño. Esto es AS. ¿Vale? Es el área que está transfiriendo el calor, ¿vale? Esa AS no lo hemos llegado a calcular. Es el perímetro por la longitud, pi d por L. Se me ha pasado a mí. Pi por el diámetro 0,01 por L 0,04 1,257 por 10 a la menos 3. 257 por 10 a la menos 3. 1,257. El perímetro es pi por d. O 2πr. Lo mismo da. Vale, entonces este resultado, pues ya no es el mismo, claro. Ni este, ni este, ni este. 700 por 1,257 por 10 a la menos 3. 0,88. Ocho, 7, 9, 9, si queréis. Cero coma 8, 7, 9, 9. 0,926, 1,052. 0,52. Entonces, transmite más calor lateral que medial. Es que no me cuadra, no puede ser. No puede ser. La longitud es 40, el diámetro es 10. Vale, a eso está claro. A no ser que considere también este área, ¿vale? Que también está transmitiendo calor por convección. Es decir, esta más esta. Vamos a sumarlas a ver si tiene más sentido, porque esto así no puede ser. No puede ser. Al no ser una aleta muy larga, esta superficie AT sí que es importante. A ver, 1,257 por 10 a la menos 3 más 7,85 por 10 a la menos 5. 1,3355 por 10 a la menos 3 por 700, 0,93485. Bueno, ahora sí, pero bueno, muy apurado. 93485.
485 por 0,926 sale 0,991. 991. Aquí sale 0,985. De todos modos, vamos a hacer otra cosa. Ya que tenemos una formulilla, vamos a utilizarla para calcular la eficiencia, perdón. ¿Vale? El rendimiento de la aleta también lo podíamos calcular aproximadamente como la tangente hiperbólica m por la longitud corregida partido por m por la longitud corregida. A ver si así nos sale un número similar a este. Y nos quedamos tranquilos. Tangente hiperbólica de m 4,11 por longitud corregida 0,0425 entre 4,11 por 0,0425. Por 0,0425 entre 4,11 entre 0,0425. Pues sí, sale esto. 0,98995. ¿Vale? Es 0,99. Pues sí. ¿Vale? ¿Vale? Pero nos pedían, cuidado con esto, porque nos estaban pidiendo la eficiencia global, ¿vale? De todo. No de una aleta. Es decir, tenemos que dividir la potencia total transmitida, la real, la que hemos calculado en el primer apartado, los 712 vatios, entre la ideal, ¿vale? Si la temperatura es constante. Esa temperatura ideal es esta multiplicada por los 625 vatios más la que transmite los huecos, que esta da igual. ¿Vale? Esta sea real o ideal se calcula de la misma manera, ¿vale? Es esta fórmula de aquí. ¿Vale? Por tanto, tendríamos que, lo voy a hacer aquí abajo, la potencia ideal de todo el conjunto es la de una aleta por el número de aletas, 0,93485 por 625, y luego los huecos, ¿vale? Los huecos se transmite la misma potencia, sea ideal o sea real, porque partimos de esa temperatura y esa temperatura no varía, ¿vale? 133,7 vatios más 133,7 vatios, 0,93485 por 625 más 133,7, 717,98 vatios. Por tanto, la eficiencia global es la potencia total, 712,45, entre la real, 717,98.
inversa por 712 con 45, 0,992. 0,992. Bueno, prácticamente lo mismo que antes. La eficacia merece la pena, poner las aletas no merece la pena. Epsilon de una aleta es la potencia real de una aleta partido por la potencia sin la aleta. Pues sin aletas tenemos una placa de 0,49 por 0,49. ¿Cuánta potencia se transmitiría? Bueno, vamos a hacerlo globalmente, ¿vale? No de una aleta, sino de todo el conjunto. Entonces, la Q sin aletas sería el área total, que es 0,49 al cuadrado, como si no hubiera aletas, por el coeficiente de película, que es 10, por 100 menos 70. Con 49 al cuadrado por 700. 168,07. 168,07 vatios. Y la potencia total transmitida con aletas eran 712,45. Por tanto, la eficiencia global, F epsilon G, hemos puesto, ¿no? Sí. Epsilon G es 712,45 entre 168,07. $4,24. Con aletas disipamos 4,24 veces más potencia que sin aletas. ¿Vale? Pues vamos con otro. ¿Vale? Hasta lo que nos dé tiempo. Borro. Vamos con el 3. El problema 3 nos dice: una placa electrónica de 2 milímetros de espesor y dimensiones 100 por 150, el espesor de la placa es de 2 milímetros y las dimensiones son 100 por 150 milímetros cuadrados. Contiene una serie de componentes electrónicos que disipan una potencia uniforme de 15 vatios.
Si la conductividad térmica del tablero es de 12 vatios por metro y Kelvin, y se sabe que todo el calor generado por los componentes se conduce a través del tablero para posteriormente ser disipado por convección en la parte posterior, se pide determinar las temperaturas a ambos lados de la placa si el ambiente donde se disipa el calor, apartado A, temperaturas a ambos lados de la placa, está la placa, de espesor E, me piden T1 y T2, T1 y T2. Si el ambiente donde se disipa el calor tiene una temperatura de 37 grados centígrados con un coeficiente de convección de 45 vatios por metro y Kelvin. T alfa es 37 grados centígrados y el coeficiente de convección es de 45 vatios partido metro cuadrado y Kelvin. Apartado B, si se añade a la parte posterior del tablero los siguientes materiales: un adhesivo epóxico de 0,3 milímetros, de 0,3 milímetros y 1,8 de conductividad, 0,3 milímetros, y conductividad del adhesivo 1,8 vatios por metro y Kelvin, una placa de aluminio esto es adhesivo, lo vamos a poner AD para no confundirla con el aluminio, una placa de aluminio de 1 milímetro de espesor, con una conductividad de 237 vatios por metro y Kelvin, y 20 aletas rectangulares de aluminio de 2 milímetros de espesor, 20 milímetros de largo y 150 milímetros de ancho. 20 aletas de 2 milímetros de espesor, 20 de largo y 150 de largo, 150 milímetros de ancho. 150 milímetros, le vamos a llamar a ese ancho, me parece que lo llamaba H. Determinar las nuevas temperaturas sobre ambas caras del tablero. Vale, tenemos 20 aletas, 20 aletas y me piden otra vez las temperaturas T1 y T2. Hallad T1 y T2. Vale, lo mismo que en el apartado A.
Vale, apartado A es del tema anterior, no es de este tema. Tenemos lo siguiente, tenemos un esquema eléctrico, partimos de una temperatura T1, atravesamos por conducción la placa de, me parece que era de aluminio, ¿no? No, de aluminio no. No lo dice de qué era, bueno, da igual. Resistencia por conducción. Llegamos a la temperatura T2 y de ahí por convección disipamos el calor al ambiente, T alfa. Resistencia por convección. Se disipa un calor Q punto, cuyo valor es dato. Por tanto, yo puedo escribir la ley de Ohm, ¿vale?, para todo este circuito o para algún tramo de ellos. Vamos a hacerlo para este tramo. Yo podría escribir que Q punto es T2 menos T alfa partido por la resistencia por convección. De aquí puedo despejar T2 y calcular resistencia por convección. Y con T2 puedo aplicar la ley de Ohm en este tramo y calcular T1. Q punto es T1 menos T2 partido por la resistencia por convección, por conducción, perdón. O lo podríamos haber hecho directamente de T1 a T alfa y calcular T1 primero. ¿Vale? Eso tampoco igual. Entonces, las resistencias térmicas, ¿vale?, en geometrías planas, era ¿qué era? ¿Vale? La resistencia por conducción, el espesor partido por el área y por la conductividad. La resistencia por convección era 1 partido por A y por H. Sustituimos y calculamos las dos resistencias. El espesor 2 milímetros, 0,002. El área la tenemos aquí, que son 15.000 milímetros cuadrados, pues 15.000 por 10 a la menos 6. Y la conductividad del panel es 12. Por convección, 1 partido por 15.000 por 10 a la menos 6 por H, que es 45. (0,002) entre 15.000 por 10 a la menos 6 entre 12. 0,0111. La placa pues no resiste nada al calor. Esto eran grados centígrados partido por vatio. Y esto da 15.000 por 10 a la menos 6 por 45, calculamos la inversa, 1,481. 481 grados centígrados partido por vatio. Por tanto, la convección pues resiste un poco mejor el paso del calor. Entonces, aquí tendríamos que 15 vatios es igual a T2 menos T alfa, que son 37, entre 1,481. Por tanto, T2 es esto por 15 más 37.
T2 es 59,22. Con 22 grados centígrados. Y T1, pues 15 es igual a T1 menos T2, 59,22 partido por 0,0111. T1, por lo tanto, esto por 15, más 15 por 0,0111. 59,39 grados centígrados. Obviamente, pues aquí apenas hay salto térmico, ¿vale? Porque hay muy poca resistencia. El salto térmico mayor se produce aquí, ¿vale? Porque la resistencia es mayor. ¿Vale? Eso es respecto del apartado A. Vamos con el B. ¿Vale? ¿Qué pasa si ponemos aletas? ¿Vale? Esto no lo hemos dado en teoría porque no llegamos, pero mira, ya que estamos. Ahora, ¿cuál es nuestro circuito eléctrico equivalente? Partimos de una temperatura T1, resistencia de la placa, conducción 1, resistencia del adhesivo epóxico por conducción, resistencia por conducción de la placa de aluminio, y ahora llegamos a T2. ¿Y qué pasa en T2? Pues que en algún sitio, ¿vale? Toda esta superficie es isoterma, ¿vale? Y esta es adiabática, como sabéis. Entonces T2 vale en cualquier punto de esta línea vertical. ¿Qué pasa? Pues que en unos sitios tenemos aletas y en otros no. Tenemos 20 aletas. ¿Has puesto de reconducción o reconducción o reconducción? Sí. Pues aquí tenemos la resistencia real de las aletas, que lo podemos multiplicar por 20, porque tenemos 20 aletas. Resistencia de la aleta o de las aletas. Y aquí la resistencia térmica de los huecos. Llegamos a T alfa. Las resistencias de una aleta pues se calcula exactamente igual que hacíamos en el tema anterior. Os lo escribo aquí. Resistencia térmica de una aleta es 1 partido por el número de aletas por AS por H alfa 2 por el rendimiento de la aleta. Y del hueco, pues por convección normal y corriente.
1 partido por el área libre por h, que he puesto h alfa 2, h, aquí ya está. Vamos a poner de todas las aletas porque n es el número de aletas. Número de aletas. Vale. Aquí calcula. ¿Qué? El área libre le restas el área de la aleta, de lo que ocupa cada aleta en la base, por el número de aletas, como hemos hecho antes. Igual. Vale, entonces, al estar estas dos resistencias térmicas en paralelo, la resistencia equivalente es no la suma real, sino la inversa de la suma. Vale, aquí lo calcula. La resistencia equivalente, os pongo la fórmula, es 1 partido por h por 1 partido por n por AS por el rendimiento de la aleta más el área total menos n por el área de la base. De la base de la aleta, vamos. Lo que viene a ser AT. Nos gusta poner AT minúscula. Y esta es el área total. ¿Vale? Entonces, se hace exactamente igual. Tenemos que calcular las resistencias térmicas. Para calcular las resistencias térmicas, aquí, esta ya la tenemos de antes, estas dos no hay ningún problema. Para estas, o bien calculamos el numerito y calculamos la resistencia equivalente, o bien lo hacemos con esta fórmula. Yo casi que lo haría así, calculamos cada una por separado y luego sumamos las inversas, hacemos la inversa de esa suma y ya tenemos la resistencia equivalente. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos que calcular el rendimiento y para calcular el rendimiento tenemos que calcular la potencia total real de la aleta con una formulita del caso 1, del caso 2 o del caso 3. ¿Vale? Entonces, si queréis lo dejamos así planteado y el lunes venís, ¿no? Sí, no, yo... ¿Me sacas el jueves?